y tiene la palabra Padre Joaquín, que él ya se distribuye el tiempo como él quiera. Él me dijo cuánto tiempo tenía, yo le dije que son 2 horas, no siempre agotamos las 2 horas, y me dijo, el 2 horas, digo, hombre, 2 horas no tienes que estar hablando, pero él ya que se distribuya como él quiera y vea. Y te voy a dejar compartir pantalla también. Fantástico. Si querrás compartir algo, pues No, en realidad no. Todavía no, vale. No. Pero, bueno, primero, qué bien y mil gracias por darme esta oportunidad. Cuando supe de la existencia de Auten, porque me lo contó Paco, pues me alegré, porque a veces este tipo de cosas como que nos suenan un poco lejanas. Sabemos que en otros países, a lo mejor un poco más intrépidos, pues lo hacen, pero no sabía yo que pudiese haber un curso. Y bueno, Paco me habló de ello y entonces, oye, pues tener la oportunidad de poder participar en Auten para mí es un regalo. Me siento muy bienvenido y no sé si seré capaz de mostraros algo. Pero bueno, no creo que os cuente demasiadas cosas novedosas, pero sí espero poder poner algo de voz a algunas de las intuiciones que podemos tener todos y relacionado con las redes sociales. Un poco por poneros en contexto, inicié mi trabajo en las redes sociales hace 4 años. Fue de una manera totalmente como fortuita. Yo venía con mi hermano José Manuel, al que quiero mucho. Veníamos de unos días de descanso los dos, como hicimos un plan de hermanos. Nos fuimos a unos conciertos a Marbella y estuvimos ahí encantados los dos. Y a la vuelta, hablando en el coche, pues típica conversación que vas alargando, vamos, los dos coincidimos en que para ninguno de los dos tenía sentido tener redes sociales. Y yo estaba pensando en dejar lo que tenía, es decir, oye, pues te quedas con WhatsApp, claro, es una herramienta de trabajo y de comunicación, pero Instagram, por supuesto, Facebook, Twitter, ¿para qué tener todas esas cosas, ¿no? Seguimos hablando en la conversación hasta que llegamos a una conclusión juntos y es, oye, ¿y si lo tenemos para el fin para el que nosotros vivimos, existimos? O sea, ¿por qué no lo ponemos al servicio de nuestro ministerio? Del papel que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Él es fisioterapeuta, yo soy sacerdote. ¿Por qué no intentamos ayudar a la gente con ello en vez de ser un lugar donde simplemente volquemos cosas que nos van pasando? Pues de hecho, si bajas hasta abajo del todo de mi cuenta en Instagram, ves las típicas fotos chorra que uno saca. Mira esto qué bonito, lo sacas. Y aquí la Virgen de no sé qué, lo sacas. Y esto, y una plantita que ha nacido aquí, y la sacas. Sin ningún tipo de propósito, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento, en ese mismo viaje, hice mi primera story. Cogí el móvil, hice así y me grabé y dije algo de contenido, algo que podía ayudar a alguien por primera vez. No lo había hecho nunca porque yo de natural primero soy introvertido, pero además soy tímido, las dos cosas. Introvertido quiere decir que yo no siento ninguna necesidad de contar mi vida a nadie, a veces incluso me cuesta, y tímido es que además, pues eso, hasta ese momento yo no me sacaba fotos de cosas que ocurrían, y si me sacaba una foto mía tenía que ser porque era medio de broma, pero nunca una foto seria, ¿no? Bueno, pues en ese momento lo hice por primera vez. Rompí un poco mi esquema mental, porque entendí que podía utilizar esta herramienta para poder llegar a otros y empezar a ayudar a las personas por medio de las redes sociales, pues eso, como un medio, ¿no? Luego, como todo esto lo he entendido yo dentro de un contexto de evangelización más amplio, ¿no? Lo que pasa es que me gustaría plantearos una pregunta ahora en este inicio, y es si realmente se puede evangelizar en las redes sociales. El tema de este webinar es evangelización y redes. Bueno, pues la pregunta es, ¿realmente se puede hacer?
Porque, bueno, a mí la respuesta no me parece tan evidente, porque el método evangelizador en realidad se aleja mucho del lenguaje de las pantallas, o es el lenguaje de las pantallas el que se aleja bastante del lenguaje de la evangelización, ¿no? Y además que la evangelización es un proceso largo y complejo, no es un tuit o una story de 15 segundos. O sea que la evangelización es una cosa tremendamente amplia, ¿no? Entonces, oye, preguntémonos hasta dónde podemos llegar, qué se puede y qué no se puede hacer dentro de las redes sociales. O sea, hasta dónde podemos llegar a trabajar o hasta dónde podemos causar un impacto positivo en las personas, ¿no? Bueno, me gustaría que pudiésemos dar en este ratito un intento de respuesta a este dilema, ¿no? Luego sí me gustaría al final del todo dejar tiempo para el diálogo y que preguntas que os vayan surgiendo las podéis lanzar y entre todos sacar un poco, ¿no? Antes de nada, un examen de conciencia. Hagamos un examen de conciencia sobre nuestra presencia en las redes sociales. ¿Podríais indicarme de todos vosotros, haciendo una reacción? ¿Veis abajo el botoncito de reacciones? De todos los que me aparecéis en la pantalla, de todos, ¿cuántos tenéis redes sociales? Dadle a las palmaditas, por favor. ¿Cuántos tenéis redes sociales? Muy bien, Emma. Fantástico, yo creo que estamos todos, ¿no? Muy bien, gracias. Creo que se van solas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, siguiente pregunta. De todos los que tenéis redes sociales, ¿quiénes tenéis un propósito en vuestras redes sociales? O sea, que tenéis un objetivo, que no sea simplemente contar un poco vuestra vida, sino ayudar a las personas. O sea, se ve bastante reducido, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues más de los que yo pensaba. ¿Cómo se nota que esto es un curso, una plataforma de liderazgo? Pues os voy a contar cuáles son los 3 modos de nuestra presencia en las redes sociales. Cada uno tiene un nombre. El primer modo de presencia, de nuestra presencia, que pretendemos ser activos y activos dentro de nuestra iglesia y acercar a la gente al Señor. La primera de las cosas, el primer modo sería el modo vecina. La vecina es la que se asoma por el visillo. Es la que hace así para ver qué es lo que está pasando en la casa, en la calle. Tengo redes sociales para ver qué es lo que hacen los jóvenes, qué es lo que hacen los jóvenes de mi parroquia, qué es lo que hacen mis hijos. Por eso puede ser también modo madre, porque no quiere perderse nada. Y necesita pues, tener como un cierto control, pero también es curiosidad. Podríamos tener de esto una versión que es el modo tablón de anuncios. Entonces tengo una cuenta de Instagram, por ejemplo, supongo que sería lo más habitual, que es como un tablón de anuncios en el que voy subiendo las cosas que voy haciendo en mi parroquia. Normalmente ese tablón de anuncios lo llevaría el cura, o si tienes una institución o un movimiento o algo así, pues te dedicarías a subir contenido, ¿no? Es un poco más activo, pero bueno, en realidad la gente te ve lo mismo que la gente ve los tablones de anuncios. Bueno, yo he de decir que en mi parroquia, en la parroquia en la que estoy ahora, San Clemente Romano, esto está en Villaverde, hay algo que me sorprende y es que los abuelos ven los tablones de anuncios. Tenemos ahí uno que da a la calle, entonces pasan 2 abuelitos de paseo, se paran y lo leen. Nada, son los horarios, no, nada más interesante, pero se paran y lo leen. El problema es que en Instagram esos abuelitos no están.
Entonces, ese engagement, pues tampoco es que vayamos a tenerlo demasiado, ¿no? Este es el primer modo, el modo vecina. No os voy a preguntar cuántos de vosotros tenéis el modo vecina activado. El segundo, el modo ventilador. El ventilador ventila la propia vida sin ningún tipo de propósito. Esto lo conocemos mucho, ¿no? Es uno de los grandes peligros que podemos ver en las redes sociales. Ventilas la propia vida, pero tampoco tienes un propósito, o sea, no lo haces en realidad para nada. Alimenta la vanidad e incluso puede acabar por matar el pudor, porque a veces uno acaba mostrando cosas de su vida que tampoco tenía por qué mostrar o que en un primer momento ni siquiera se habría atrevido a hacerlo, ¿no? Pero es verdad que las redes sociales, al final, como una droga, te acaba pidiendo un poco más de dosis. Y bueno, pues igual que una chavala o un chaval, cuanta más carne muestra, más likes tiene, pues también a lo mejor nosotros no mostramos eso, pero tenemos otras cosas que mostrar también. Acaba por enganchar y a veces a un mundo que es irreal y en realidad si somos gente de fe y gente de oración, al final acaba por quemarnos también y nos desfonda un poco, ¿no? No tiene ningún tipo de finalidad ni propósito hacer esto, más que quizá yo mismo, mi propia autoestima, la búsqueda de aplausos, pero bueno, más nos valdría buscar todo ese tipo de cosas en la vida real, con las personas de nuestro entorno, o dedicar el tiempo que estaríamos ahí en las redes sociales a conectar con gente real, ¿no? Este sería el segundo modo, el modo ventilador, porque va ventilando la propia vida. Y el tercero es el modo apóstol, así lo digo, a lo grande. El modo apóstol es el que genera una revolución. En él hay una llamada. Si tú empiezas, para poder empezar en modo apóstol, tiene que haber una llamada de parte de Dios y no te metes tú simplemente por propia apetencia, sino que de alguna manera el Señor te ha tenido que llamar. A mí me parece que es el único modo que es realmente activo, aunque ni siquiera sea un volcar contenido cristiano, porque muchas veces uno lo que puede estar haciendo es anunciar directamente lo que vive, que es quizá el mejor testimonio que podemos dar, ¿no? Igual que en nuestra casa o entre los nuestros, entre nuestros amigos, pues a lo mejor no les vamos a contar las conclusiones que hemos sacado del último libro de Jacques Philippe, que nos ha parecido muy interesante, pero bueno, pues no le sientas para eso, pero sí que le vas a contar lo que te ha ocurrido hace poco o lo a gusto que estás en tu parroquia o una conversación profunda que has tenido. El modo apóstol da testimonio de lo que está viviendo. Tampoco fuerza una alegría, no, simplemente como es lo que tú vives, al final lo acabas, vamos, la trasluces, quiero decir, no te fuerzas por mostrar nada que a lo mejor no sea, ¿no? Bueno, pues este modo apóstol en realidad es el que va a tener un trabajo pastoral o evangelizador en las redes sociales y se caracteriza porque tiene una meta, tiene un reto y es acabar llevando a la gente a Cristo o acabar llevando a Cristo a la gente, acabar llevándolo, acercarlo a las personas, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, sí me gustaría que podáis situaros, que os coloquéis un poco donde estáis. Es una oportunidad también este webinar de replantearos si estáis en redes sociales, que prácticamente todos lo estáis, darnos cuenta o pensar en realidad dónde quiero estar. Y bueno, pues ánimo con ello. Vamos a ir dando pasos en este itinerario. Comencemos por el tema de la evangelización, que yo creo que es nuestro gran reto y a donde todos nosotros, en lo que todos nosotros queremos enfocarnos y
y poder, o sea, llegar a ser en este modo de apóstoles evangelizadores, ¿no? Si me preguntase, ¿qué es evangelizar a una persona? No he intentado ser muy técnico, pero a mí lo que me saldría sería esto. Seguro que más de uno de vosotros me matizaría cosas. Yo diría que evangelizar a una persona es acompañarla, esté donde esté, hasta una fe madura. Y en eso consistiría, o sea, sería como el método, ¿no? Acompañarla, esté donde esté, hasta una fe madura. La fe madura, tomándolo de Efesios 4, dice: hasta que lleguemos al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados al retortero, no sé qué tal. Es esto, que lleguemos al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Claro, esto, como os digo, es un proceso y cada uno de nosotros tiene una partecita. O sea que si nosotros hacemos un trabajo dentro de una red social, es un eslabón, lo nuestro, de una gran cadena. Pues nosotros podemos acompañar. Yo esto lo pienso mucho. Hay mucha gente que me escribe y me escriben cada día y cada semana. Y mucha gente que me agradece. Me llama mucho la atención que me digan: padre, pues usted me ha acercado a Dios, tal. Y yo digo: joder, es que barbaridad, porque en realidad no es proporcional lo que haces. Eso me indica que es el Espíritu Santo el que está detrás trabajando. Pero a la vez también soy consciente de que uno no se convierte por seguir a un cura en Instagram, ni va a encontrar la salvación, ni va a transformar su vida. Por eso, ¿no? Solo el encuentro personal con Cristo es el que establece un antes y un después dentro de la vida, ¿no? Dentro de la propia vida. Entonces, esto es como pues, una primera parte. O sea, como una parte pequeñita. Nuestro trabajo va a ser eso. Y es un proceso en la evangelización, un proceso en el que acompañamos. La meta ya la tenemos. Esto sí es importante, ¿no? Es Cristo. Esa es la meta. Y las concreciones de lo que querríamos que llegase a ser esa persona a la que nosotros nos vamos a dirigir, de la que nosotros a lo mejor lo único que vamos a percibir es un numerito en el número de seguidores. Pues yo recuerdo cuánto he valorado un seguidor, porque cuando he estado a punto de llegar a los 10.000, ponía 999. Y ese seguidor es una persona real, que es una persona que está en una habitación, está en la calle, está hablando con un amigo, se acaba de encontrar con un vídeo tuyo o algo así, y decide esa persona con toda su idiosincrasia decir follow y te sigue. O sea, que hay como una realidad. ¿Qué es lo que queremos? Conseguir que esa persona a la que no conocemos, a lo mejor no sabemos ni siquiera de su nombre, llegue a esa madurez en Cristo. Digo, las concreciones las conocemos. Una vida espiritual de oración, que viva de la Eucaristía, viviendo en comunidad, entregándose a la misión de la Iglesia como discípulo y apóstol, que sea una persona generosa, que sea entregada, que tenga una sensibilidad por el mundo de la pobreza. O sea, que hay ahí un montón de cosas. Esa es la meta. Ahí es a donde nosotros queremos llevar a las personas. Y es, o sea, como os decía en la pseudo definición, acompañarla esté donde esté hasta una fe madura. Esa es nuestra meta. Ahí es donde nos gustaría que esa persona llegase. Llegaremos en la medida de, bueno, pues vete tú a saber hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros en eso, ¿no? Pero claro, hay algo que nos estamos dejando y es el donde esté donde esté, que adquiere importancia. Porque si yo tengo que pensar en esa persona y tengo que saber dónde está esa persona. Ese donde esté, quedaos con esto, porfa,
es lo que va a marcar todo nuestro trabajo. En realidad nuestro trabajo evangelizador, pero también en las parroquias. Qué importante es esto, porque a veces, como sabemos la meta, no nos fijamos en dónde está la persona. Y entonces nos vemos intentando meterles a los padres de primera comunión una charla sobre, pues yo qué sé, sobre cualquier cosa que no les interesa para nada, pero porque nada les interesa, nada que no sean sus hijos. Pues a veces nos puede pasar esto también en las redes sociales, ¿no? Donde esté esa persona a la que nosotros queremos dirigirnos, es lo que va a marcar el lenguaje y el contenido. El lenguaje y el contenido de lo que nosotros vayamos a transmitir. No varía la meta la conocemos, insisto en ella, ¿no? Pero sí que varía el lenguaje y el contenido. No vaya a ser que acabemos intentando en nuestro trabajo dar respuesta a preguntas que en realidad nadie se ha hecho, solo por el hecho de que creemos que deberían hacérselas. Que eso es muy típico clericalista. Intentar dar respuestas a preguntas que la gente no se ha hecho, pero que como sabemos que deberían de hacérselas, entonces se las respondemos. Pues, o tienes el arte de suscitar esas preguntas en ellos, o si no estás quemando cartuchos. Y dices como si fuese una sorpresa algo que para ti lo fue, pero que el otro no se ha preguntado en su vida. Esto nos ha pasado a todos cuando hemos salido del seminario y hemos querido decir esas perlas que descubrimos de algún profesor de teología que nos dio un punto que dijimos, oh, qué bueno esto, si es que increíble, lo voy a decir en la homilía. No, pues no ha tenido ni la mitad de impacto. ¿Por qué? Pues porque el otro no se le había preguntado, tú sí, pero el otro le daba exactamente lo mismo, ¿no? A nuestros fieles, la gente que viene a misa y bueno. Oye, perdonad también que hable mucho desde la experiencia de cura, pero como es donde yo estoy como desarrollándome y viviendo, pues es un poco lo que me sale, ¿no? Entonces intentemos hacer un cambio de paradigma en la evangelización y dejemos de evangelizar desde la meta y pasemos a la evangelización desde el sujeto. No digo que prescindamos de la meta, por supuesto, no, solo faltaría, pero pensemos en el sujeto, pensemos en la persona, ¿no? Esa evangelización desde la meta consiste un poco en volcar el contenido religioso. En las redes sociales, pues coges y dices, oye, pues es que la gente, a los jóvenes lo que les falta es compromiso. Entonces voy a empezar a sacar aquí una serie de textos sobre el compromiso porque es que tienen que aprender compromiso. Entonces tú vuelcas desde la meta, vuelcas todo lo que tú crees que el otro tiene que aprender, ¿no? Porque la gente tiene que saber cómo se reza el rosario, cuál es el sentir de la Iglesia sobre el noviazgo o la castidad o lo que sea, o cómo hay que ayudar a los pobres. Un poco lo mismo. Y entonces, si encontramos cuentas en Instagram que te das cuenta de que lo único que hacen es volcar contenido religioso. Evangelizar no es eso. Es como si tú te estuvieses leyendo un libro y entonces dices, pues qué bien, a partir de ahora, a cualquier persona que venga y me hable, o en mi grupo de catequesis, o en mi ámbito de responsabilidad, les voy a hablar de este libro. Hombre, pues es que cada persona está viviendo una cosa distinta, ¿no? Entonces, no consiste en volcar ese contenido religioso, ¿no? Y a veces, bueno, pues a veces es como bastante común esto. Y uno puede estar esperando a ver qué pasa, pero en realidad no alcanza el resultado que nosotros quisiéramos. Y el otro paradigma
la evangelización desde el sujeto y está marcado por el dónde está. Como os decía, marca el lenguaje y el contenido. La meta la tenemos, es el asta, pero vamos a buscar al sujeto allí donde está. Recordábamos la semana pasada al buen pastor que deja a las 99 y llega donde se ha metido la oveja. O sea, si la oveja se ha metido entre zarzas, el pastor se mete entre zarzas. Si se ha perdido en medio de la noche, el pastor tiene que salir en medio de la noche. Si está entre los riscos, pues allá que hay que subir. Si eres el buen pastor y eres ejemplo del buen pastor, entonces tienes que ir donde se ha perdido la oveja. Y esto es un reto, porque hoy las ovejas se nos han ido a sitios que para nosotros están más lejos que Marte, aunque los tengamos en el móvil, en el bolsillo. Y se nos hacen lejos, ¿no? Pero si queremos ser ejemplos, o ejemplo del buen pastor, o testimonio de ese pastoreo, pues vamos a tener que llegar donde están ellos, ¿no? Igual que Jesús, que, oye, pues si me tengo que meter en una fiesta llena de publicanos y prostitutas, pues allá que voy. Si hay que hacerlo, pues se hace. Y ahí tienes TikTok, que es lo más parecido a una cena de publicanos y prostitutas. Y bueno, pues que es un reto, pero es un reto que yo creo que tenemos que ser capaces de asumir. Hoy las redes ya no son un medio, ya no son un medio para poder llegar a la gente, son un lugar donde está la gente. Nuestra gente vive en las redes sociales. Podemos elegir cada uno de nosotros si estar o no estar. Lo podemos elegir y tendremos que discernirlo. Pero la Iglesia tiene que estar ahí. O sea, la Iglesia no puede no estar. Lo que pasa es que luego la Iglesia, oye, pues somos muchos, cada uno tiene que ver si el Señor le ha llamado a estar ahí o no, pero la Iglesia tiene que estar. Y tiene que estar en modo apóstol, claro. O sea, cuando nuestros dos últimos papas, Francisco y Benedicto, han querido entrar en las redes sociales, primero en Twitter y luego en Instagram, es por esto. O sea, este es el motivo. Y fíjate que ellos lo único que hacen es volcar contenido. No hay nada de interacción. ¿No? Pero, bueno, y aún así tienen millones y millones de seguidores, pero como no somos nosotros el Papa, nosotros no nos buscan por nosotros mismos, sino por el contenido que pudiésemos generar, ¿no? Al Papa sí, el Papa es como una marca, es como, ya solo seguirle ya es como un signo, ¿no? Bueno, pues ese discernimiento tenemos que hacerlo todos nosotros, si queremos estar y saber que ahí es donde está nuestra gente, ¿no? Sabiendo que si nos decidimos a entrar, vamos a encontrarnos que cada red social tiene también no solamente un perfil de gente, sino un lenguaje propio. Y Twitter tiene su lenguaje, y YouTube tiene el suyo, y TikTok, e Instagram, y un podcast que puedas decirte a tener, cada uno tiene su propio lenguaje. Y además esos son lenguajes que quien no está dentro no comprende, o el que solamente se asoma de vez en cuando. No lo comprende e incluso lo puede despreciar o juzgar. Yo creo que nos ha pasado a todos, pues que a lo mejor TikTok yo creo que es el más controvertido, porque es ya tremendamente viral y con una actividad que ha destronado a Instagram, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues tiene un lenguaje y podemos decir, no, pues TikTok son las cancioncitas y los bailecitos. Pero más nos vale intentar comprender qué es lo que hay detrás de eso. Yo no digo que uno tenga que ponerse a hacer bailecitos, o sí, es que también depende cuál sea la estrategia porque las hay muy distintas. Pero lo que está claro es que eso es un lenguaje. Y quienes están ahí dentro están comunicándose de esa manera. Y si yo quiero llegar a esa gente que está ahí, o les hablo como ellos hablan, o si no, no voy a comer ni un rosco.
porque ellos están ahí, porque ahí se transmite un lenguaje. Pues a esos jóvenes, bueno, también hay gente más adulta, pero a esos jóvenes, si quiero hablarles, les tengo que hablar en ese lenguaje. Y bueno, pues sería un auténtico reto, ¿no? Yo pensaba en ejemplos, porque a veces es fácil que lo despreciemos esto. Yo lo he escuchado en ocasiones y bueno, pues me da un poco de pena. Incluso yo lo he vivido. No es que tenga muchos haters, pero sí ha habido gente y gente de iglesia, quienes a veces las críticas más duras, las críticas más incisivas son de gente de iglesia. Curiosamente, ¿eh? Porque es que cuando ya tenemos nuestro esquema en la cabeza, y es que todo este mundo, en realidad todo el mundo de la nueva evangelización, necesariamente rompe esquemas. Y uno tiene que ser capaz de salir de sí mismo. Y de lo que cree bueno, o de lo que cree, en realidad de lo que cree que tiene que funcionar. Porque qué fácil es criticar lo que de otro funciona, porque no es como lo tuyo que no funciona. ¿Y cuántas veces miramos un movimiento, miramos otra parroquia, miramos este cura y decimos, no, es que fíjate, este está haciendo... Joder, bastaría que nos preguntásemos, ¿y yo qué hago? Pero si es que al final pues a veces lo que habla es la envidia, ¿no? Pero bueno, como ejemplos que estaba pensando, tengo 4 sobrinos guapísimos, el mayor tiene 7 años y ya ha empezado la catequesis de primera comunión, se llama Nuño. La pequeña ha nacido en noviembre, se llama Marieta. Y yo reconozco que delante de mis sobrinos pierdo la dignidad. O sea, toda la dignidad que yo tengo, entonces me viene la imbecilidad. Y soy capaz de hacer muy el tonto y de tirarme al suelo y de o sea, volver como a ser niño con tal de entrar en el juego de ellos, con tal de poderme comunicar con ellos. Que a lo mejor no es lo que me sale de primeras, pero es que quiero entablar relación con mis sobrinos. Y sé que o bajo, o si no, no voy a poder, porque ellos no van a subir a donde yo estoy, ¿no? O pienso también cuántas veces en campamentos o en convivencias he tenido que hacer el profundo mongolo, pues porque es lo que toca, porque toca este juego y además si el cura se disfraza es que les va a encantar y haces lo que sea por ganarte a los chavales. Y cuando estás dentro y ya formas parte de su mundito, empiezas a experimentar, empiezan a tener contigo una confianza, te abren el corazón, te comentan problemones. ¿Por qué? Pues porque no te has quedado lejos. Has roto distancias, te has hecho un poco como ellos y entonces te han dejado entrar. Te han dejado entrar en su corazón. Eso sí, si alguien lo viese desde fuera, diría, joder, esta o este, es que no se puede ser tan infantil. Es que no tiene nada que ver con eso. O sea, incluso si nos ponemos fríos, tiene un punto de estrategia. Lo que pasa es que, bueno, pues se hace por amor al Señor y en esta, o sea, pues con un horizonte, ¿no? Y bueno, pensaba que es esto de querer entrar en las redes sociales es una real inculturación. Igual que hicieron los primeros evangelizadores o los de hace siglos que procuraban entrar en el lenguaje, en la comunicación, en el modo de vivir, para desde ahí ir llevando hacia la plenitud de Cristo e iba incluso evangelizando la misma cultura, pues igual que se hace, pues hay que hacerlo también. Si nosotros tenemos que hacerlo también en las redes sociales. Y pensar que como en la red social se habla español pues entonces ya lo tengo todo conseguido. Pero no, o sea, voy a tener que aprender qué es un meme, qué es un GIF, qué es lo que a un joven le dice un TikTok, por qué eligen esta canción y no la otra, o por qué prefiero un reel a una story, sin despreciar todo eso simplemente porque yo no lo comprendo o porque me pueda parecer incluso algo flojo.
y no me parezca como que es evangelizador, pues esto como no es salir a la calle y hablar en el tú a tú y tal, pues también me puede parecer que no tiene como demasiada entidad, ¿no? Porque no es ese tú a tú, no es montar pues un FTA, unas escenas alfa, no, claro, esto es una cosa un poco más, sencilla, más... pues bueno, sí, y a veces con ese componente lúdico. Yo os digo esto también sabiendo que para mí TikTok es un reto, o sea, que no es una cosa que tenga conseguida. Sí lo tengo explorado, sí subo contenido, tengo varios miles de seguidores, que en TikTok no es nada, porque o sea, igual que para ganar seguidores o followers en YouTube es dificilísimo, en Instagram es un poco menos difícil y en TikTok menos todavía, porque tiene un engagement que es brutal. Es muy adolescente y los adolescentes le dan a todo seguir compulsivamente. Y bueno, y en todo esto, ¿qué es lo que nos hace no despistarnos cuando estamos trabajando en las redes sociales? En realidad tener siempre ese horizonte claro, eso que os estaba diciendo, que lo hacemos para llevar a esa persona hasta Cristo. ¿Qué es lo que yo he venido a traerles? ¿Qué es lo que he venido a darles? Yo les he venido a dar a Jesús. Eso es lo que hace que tenga todo el sentido que te disfraces de bruja piruja en una convivencia. Porque detrás de eso hay todo un plan. Y es que esa noche va a acabar con una adoración potentísima en la que todos van a acabar alabando al Señor, que van a flipar, porque nunca lo habían vivido a ese nivel. Pero antes hemos tenido que hacer unos preparativos y hemos tenido que ir preparando el corazón de los chavales, ¿no? Y entonces recordarnos continuamente qué es lo que hemos venido a dar y reconocer que también en el contenido, dentro de nuestro contenido, qué es cal y qué es arena, como dice el dicho, dar una de cal y otra de arena, o cuando estamos dando leche y cuando estamos dando chuletón. No todo el mundo está en el mismo punto de madurez. Si yo he querido escoger a gente que no está como para comer chuletón, pues entonces voy a tener que servirles biberones de leche. Y saber también hasta dónde podemos llegar en este papel, en este punto de evangelización dentro de las redes sociales, ¿no? En realidad lo que nos va a mantener siempre en nuestro lugar va a ser la meta que nosotros queremos alcanzar. Hasta dónde queremos llevar a la gente, ¿no? Bueno, llegados a este punto, siento que os estoy metiendo una chapa monumental. Entonces, si alguno quisieseis hacer una pregunta y así rompemos un poco, pues fantástico. Adelante, si alguien tiene alguna duda, o todavía me quedan cosas que contaros, os estoy contando aquí todos los secretos ocultos. Recordad que quien quiera hablar, preguntar, tiene que abrirse el micrófono, que estéis todos silenciados. O a lo mejor alguien quiere compartir alguna de estas cosas que haya visto, que haya experimentado, o algo que no acabe de ver. Sí, alguien está compartiendo una imagen. Bueno, tenemos también a San Juan de Ávila entre nosotros. Bueno, estamos muy bien acompañados. Muy bien, oye, pues... Alfonso... He levantado la mano. Soy muy formalita. Alfonso, estás hablando también, pero no se te oye. Sí, Reyes, adelante, adelante. No, quería solo hacer una reflexión. Me voy muy al principio, ¿eh? Cuando has dicho los diferentes modos, ¿no? El modo vecina, el modo ventilador y el modo apóstol.
Yo creo que a veces el modo ventilador y el modo apóstol se mezclan, al menos en mi caso, porque uno intenta compartir lo que vive, pero pensando que eso puede ayudar a alguien. A veces es una cosa muy tonta o puede parecer muy banal, pero yo parto de una frase, yo vengo del mundo de la farándula y del teatro y parto de una frase que nos dijo un dramaturgo, que es que en el fondo yo soy el otro y que nosotros podemos ayudar al otro porque el otro se ve reflejado en nosotros y a veces cosas que nos pasan pueden ayudar, aunque a ti te parezca que estás haciendo una cosa muy banal. Por eso yo creo que a mí, haciendo la reflexión, es que nos pedías tú de reflexionar sobre cómo estamos nosotros en las redes, a mí el ventilador y el apóstol se me mezclan. ¿Vale? Y solo quería hacer esta reflexión porque me ha hecho gracia eso del ventilador. Totalmente, Reyes. Sí, tienes toda la razón y me ha gustado mucho la frase esa, en el fondo yo soy el otro. Tal cual porque el otro tiene que percibir que yo puedo ser un reflejo, que no soy simplemente un espejo. O sea, lo que traduzco al final es la vida de Cristo en mí. Pero eso no es simplemente, como os decía, volcar contenido religioso, sino que es que a lo mejor yo soy el contenedor. Yo soy lo que contiene esa vida religiosa. Y bueno, os hablaré también un poco de cómo no hay que tener miedo a mostrar un poco lo que nosotros vivimos, ¿no? O sea, que es que tenemos, que a veces no hay mejor manera de mostrar a Cristo que enseñarle a la gente lo que estamos viviendo. Que a veces nuestra gente a quienes tenemos más cerca, oye, les contamos que hemos hecho una excursión, les decimos que si se lo contamos a gente más o menos cercana, también lo podemos hacer en una red social y también les va a ayudar a darse cuenta de que el Señor es algo que existe en lo cotidiano, en la realidad, no solamente porque lo digas, ¿no? ¿A cuántos? Yo tengo varios amigos que salen a montar en bicicleta, sacerdotes, y a su gente les gusta, y cuando les ven por la calle les saludan, porque les ayuda a ver que un sacerdote no vive solamente metido en su sacristía y de ahí a casa y de casa a la sacristía, sino que tiene vida y que, pues ahora como os cuento lo de mis sobrinos, ¿no? ¿Cómo no juntar la vida de ese apóstol, como decía Reyes, con este modo de evangelizar apostólico, ¿no? Así que muchas gracias. Alfonso también quería intervenir. A ver, ¿ahora se me escucha mejor? Perfecto. Vale, gracias. Joaquín, no, supongo que lo desarrollarás un poco más adelante, pero estaría bien que nos indicaras un poco cuáles crees son los elementos que te han ayudado a contactar, a crear una dinámica de diálogo o de conexión con tus seguidores o los elementos que puede ser te hayan hecho crecer en tu perfil de Instagram o las diferentes redes sociales que utilices. Perfecto, pues sí, si quieres lo hago. Puedo mostrar, si os parece lo dejo para un poquito más tarde, Alfonso, pero os puedo dar como unas pautas de cosas que a mí me han ayudado. Me parece fantástico. Y Albert también tiene la mano levantada. Sí, yo tenía, bueno, solo una consulta que antes has comentado, y coincido porque más trabajo un poco en el sector, de que cada red tiene su lenguaje y va dirigida más o menos a un público distinto. Pero si yo, por ejemplo, me pongo en Instagram, entiendo que dentro de Instagram habrá perfiles de gentes que me siguen, ¿vale? Pero con perfiles de acercamiento a Cristo distintos. Esto lo comentarás después, más adelante, o no sé si viene después o no, pero es una duda que tenía. Es decir, yo tengo el nivel que tengo, puedo hablar desde mi experiencia o mis temas cotidianos, pero probablemente no toda la gente que me sigue, aun estando en un perfil y recibiendo la comunicación propia de este perfil,
están en el mismo nivel de acercamiento a Cristo, ¿no? Justo. Sí, y ahí creo, Albert, que tocas un tema que es muy importante, y es que no podemos generar contenido para todo el mundo. Vale. De la misma manera que si tú empiezas a generar contenido religioso, entonces ya no estás generando contenido gastronómico o humorístico, pues de ese mismo modo, si tú generas contenido religioso de profundización en la fe, ya no estás generando contenido religioso como de, no sé cómo decir, de crecimiento espiritual o crecimiento humano. O ya no estarías enfocándote en algo concreto, sino que a veces por querer, podríamos tener un peligro, y es por querer contentar a todo el mundo, al final no hablamos de, pues como queremos hablar de todo, nadie acaba de interesarse propiamente. Vale. Es lo que hace que haya gente que, bueno, nosotros mismos, que acabe siguiendo una cuenta que solamente habla sobre un determinado aspecto de la fe. Esta misma noche he tenido un webinar súper interesante. Sí, bueno, era como una mesa redonda, algo así, con varios creadores de contenido, y una de las chicas sube contenido solamente sobre sexualidad, castidad, vida de noviazgo. Solamente sube eso. Claro, pues tiene cerca de 40.000 seguidores. Todos esos seguidores siguen ese contenido. Solamente eso. Vale. Pues claro, tienes ahí un nicho que puede tener un techo al que llegas, ¿no? Cuando yo empiezo a generar contenido cristiano, ya sé que hay un tope, y es los cristianos. Si subo contenido cristiano de humor, también tengo un tope, y es que, claro, pues se me van a acabar las personas. Bueno, ojalá, ¿no? Llegásemos a donde se acaban las personas, ¿no? Y pudiésemos llegar a todo eso. Pero sí, Albert, yo creo que hay que enfocar. Vale. Paulina, Okay, gracias. Paulina también quiere intervenir. Sí, yo tengo, bueno, como dos preguntas, ¿no? Esto que estabas diciendo de que al final terminas segmentando, a mí lo que me pasa, por ejemplo, y creo que nos pasa a la mayoría, es que como a lo mejor estás buscando contenido cristiano, es como retroalimentarte y no terminas evangelizando porque acabas, o sea, creo, ¿no? Un poco no llegas a los alejados. Esa es como o sea, esa es como la primera pregunta, una estrategia para poder llegar a mucho más. Y otra cosa que a mí me genera como un poco de duda o me inquieta mucho es este contenido cristiano, a veces como cómico, de broma, o no sé cómo definirlo. O sea, ¿hasta qué punto es evangelizar? ¿Hasta qué punto que un sacerdote aparezca bailando o una monja haga el tonto? O sea, eso es evangelizar. O sea, a lo mejor es romper el hielo, ¿no? Pero sin ser esa crítica incisiva que tú decías, ¿cómo puedes? O sea, me da un poco de miedo, o sea, me da un poco de hasta dónde estás realmente llevando el mensaje de Cristo, o a Cristo, a la gente, ¿no? Esas es como las dos preguntas que tenía. Por eso precisamente, Paulina, os estoy insistiendo tanto en la meta, en el objetivo, hacia dónde quiero llevar a las personas, ¿no? Porque en muchas ocasiones en las redes hay que dar una de cal y otra de arena. Porque si solamente vuelco lo que a mí me interesa, al final me voy a quedar yo conmigo mismo. Bueno, y con mis 4 parroquianos, con mis amigas que me siguen y que, claro, pues no me van a dejar de seguir, pero vamos, que ya me han dado a silenciar, porque no les interesa. Entonces sí que es verdad que hay veces que uno tiene que generar contenido que sea un poco más viral, pero que tenga que ver con todo esto, y estás ayudando. Es como decir, oye, pues venga, en las primeras comuniones vamos a dejar que los niños sean quien lea la primera lectura,
que traigan las ofrendas. Oye, a ver, a nivel simbólico, pues bueno, que tampoco es que añada excesivamente. Oye, se les puede caer y leen peor y todo, pero es verdad que la celebración gana, la gente va a entrar mucho más, como eso tantas cosas en la vida, ¿no? En las redes sociales acaba pasando un poco igual también. La verdad es que no entro, yo lo de los bailes, no sé, yo es que a mí no me saldría. Reconozco que en alguna ocasión lo he intentado, y lo he intentado de coña con mi hermana Iciar, hacer alguna cosa y tal, pero bueno, si yo creo, pero es opinión personal, si tenemos clara cuál es la dirección hacia la que queremos llevar a la gente, a veces si quieres entrar en ese lenguaje, y esto lo veo más en TikTok, entonces acabarás haciéndolo. Pero porque das una de cal y una de arena. O sea, porque a veces, pues recuerdo uno de los vídeos más virales que he visto de un sacerdote en TikTok, fue del padre Godínez. No, él es, creo que es seminarista todavía, pero bueno, con sotana, subiendo unas escaleras de una manera como súper curiosa y no sé qué. Bueno, pues eso se viraliza. Ese vídeo se viraliza, lo ven docenas de miles de personas que no siguen a un cura y cientos de personas le dan seguir. Y en ese momento tú acabas de entrar dentro de su cuenta. Y acaban de acercarse a un cura. Entonces ahí ya cada uno tiene que ver y hacer como su propio discernimiento, decir, oye, yo quiero entrar aquí, no, pero es una oportunidad y es el modo en el que puedes entrar. O sea, si a mí como sacerdote me dijesen, oye, mira, tienes aquí un centro donde queda un montón de gente, todas las semanas, no conocen a Cristo y hay que entrar, pero para entrar hay que contar chistes. Pues yo me aprendo unos chistes, porque quiero entrar. Y si para entrar hay que contar chistes, hombre, otra cosa es que me pidan algo que vaya contra la fe. Y pues hay que contar chistes, pues cuento chistes. O sea, por eso os decía lo de la dignidad, y lo de mis sobrinos, y lo de mis chavales de confirmación, y de... Pues bueno, vamos, no digo la dignidad, perder la dignidad en sentido fuerte, ¿no? Y denso. Pero bueno, que a veces sí somos muy dignos, como muy nuestros, ¿no? Pero bueno, que también Paulina, todos los que estéis haciendo esta pregunta, también es muy relativo, ¿no? Yo no suelo entrar en esas cosas, la verdad, mi contenido es bastante más plano, pero sí me doy cuenta que, por ejemplo, para TikTok, mi contenido es demasiado plano y no soy capaz de entrar por eso. Sí que es un lenguaje que es más accesible dentro de Instagram, pero en TikTok la verdad es que no. Mil gracias. Nada, a ti, Paulina. Jus, ¿querías preguntar? Sí, padre Joaquín, a ver, tengo como una inquietud, ¿no? Una curiosidad. Bueno, yo primero me declaro un poco analfabeta digitalmente en cuanto a lo que es redes sociales, o sea, las uso muy poco y entre otras cosas es que no me caben, o sea, no tengo tiempo, ¿vale? Entonces, pero tengo curiosidad como para ver cómo poder sacar mayor partido, ¿no? Incluso cómo entender mejor cómo utilizarlo como una herramienta de evangelización. Pero una de las cosas que me genera como más inquietud es todo lo que tiene que ver con el discipulado, la evangelización, la conversión, ¿no? Todo lo que, bueno, ¿no? En clave evangélica, todo es proceso. O sea, construir el reino, la semilla de trigo que cae y muere, ¿no? O sea, todo es proceso. Entonces, en un medio donde, o sea, todo es inmediatez y hay poco proceso, ¿cómo generas realmente pasar de esa primera conexión, o sea, ese primer chute de, ostras, esto me parece atractivo, a una conexión que pueda llevar a un proceso, ¿no? O sea, ¿cómo se continúa eso? ¿Cómo se genera proceso a partir de redes sociales? Si es que existe esa posibilidad, igual está pensado de otra forma y es una manera de funcionar distinta, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso?
Pues yo creo que tienes toda la razón, Chus. Una evangelización es un proceso. Solamente acompañando, como os he dicho, acompañando a esa persona, puedes llevarla hasta la plenitud, a la plenitud en Cristo, ¿no? Y por eso os decía también lo del eslabón. Lo que nosotros hagamos en una red social es un eslabón de una gran cadena. Si en vez de un eslabón podemos ser 2 y 3 y 4, pues fantástico. Pero somos un eslabón. Os estamos ayudando. Que alguien te dice, ¿se puede evangelizar en redes? Yo no respondo un sí rotundo. Puedes poner un poco de contenido, poner un poco de luz, que eso a mí hay mucha gente que me lo dice, que me escribe por privado y me dice, padre, acabo de descubrirle qué maravilla, algo fresco y vivo dentro de este lugar tan infernal. Bueno, pues un puntito, le acabas de ayudar, ¿no? Lo de los procesos me gustaría hablaros un poco de lo que yo estoy viviendo y entonces, si os parece, sigo dando pasos. Gracias, Chus, porque me da pie también a... hilado con lo que me habéis estado preguntando, lo primero que habría que plantearse, esto relacionado con lo que nos decías, Albert, es ¿a quién quiero llegar? ¿Quieres llegar a la gente de tu parroquia? Pregúntate. Porque ¿quieres llegar a jóvenes que están alejados? Pues eso es un lenguaje y es un contenido. ¿Quieres llegar a gente que es amante de la Virgen? Pues entonces eso es un lenguaje y es un contenido. ¿Quieres dirigirte a gente que es cristiana pero que todavía no conoce a la Virgen? Pues entonces es un lenguaje y es un contenido. Ese es el punto. Y cuanto más focalicemos, más fácil nos va a ser y más nos va a reconocer la gente. Porque cuentas cristianas hay infinitas. Pero cuentas que quieran hacer esa especificidad que tú sí que sabes y que otra mucha gente no, pues de esas hay muchas menos. Y ahí es donde nosotros podemos ayudar, ¿no? Bueno, pues es importante que sepamos en primer lugar a quiénes queremos llegar. Es lo primero que yo me pregunté. Hace 4 años, cuando empecé, después de las primeras stories y así, yo pensé, a ver, ¿a quién me quiero dirigir? Yo tenía varios sacerdotes ya de referencia, además sacerdotes amigos míos que hacen un contenido y es un contenido fuerte y bueno, y ahí tenía a mi amigo Jesús Silva, que llevaba ya años trabajando en las redes sociales y somos intimísimos amigos. Y yo nunca me había, él no me había inspirado a mí, no era lo que yo buscaba. Él se dirigía a jóvenes católicos e incluso jóvenes pues, que ya formasen parte, que buscasen, que tuviesen una inquietud de crecimiento, de buscar respuestas más apologéticas. Tenemos a Munilla, que es un fuera de serie, que te sube contenido buenísimo también, incluso en las redes sociales. Pero yo pensé, no, pero es que hay un espectro al que no conozco, del que no conozco ningún sacerdote que quiera acercarse. Y es a los jóvenes que siendo cristianos están alejados. Entonces yo me hice una composición en mi cabeza. Yo quiero llegar a un joven universitario o incluso bachillerato que sea cristiano pero no sea practicante. Yo quiero llegar a ese joven. Eso es un lenguaje y un contenido. Que no es el que valdría otro. Porque si yo a un joven que es catoliquísimo de misa diaria le presento el contenido que había buscado para este otro, le va a parecer flojo. Claro, es que no me estoy dirigiendo a ti, sino que estoy dirigiéndome al otro, que ni siquiera viene a misa. Me puedes decir, y hay gente que me escribe, padre, ¿y por qué no nos habla de la castidad en el noviazgo? Pues mira, si estoy a favor,
pero es que ni lo huelen, que no es de lo que quiero hablar. Padre, ¿por qué no nos habla de los misterios del rosario? A ver si son fantásticos, sí, adoro el rosario, pero es que no es el punto, no es ese. Un lenguaje y un contenido. Y entonces, una vez que tienes como sectorizado a quién quieres llegar, tienes que pensar cuáles son sus contenidos, y esto solamente lo hacemos escuchando, y empezar a comunicar. Digo escuchando, porque esta escucha, claro, esta escucha es importantísima, porque solo si escucho cuáles son sus intereses, cuál es el mío ya lo sé. Es contarle lo que sé, soltar mi chapa, ¿no? Pero tengo que pensar cuáles son sus intereses. Y a veces voy a tener que responder a sus intereses, aunque no sean el mío. Esto a los sacerdotes nos pasa mucho en la dirección espiritual. Estás con una persona y te está contando un rollo del problema que está teniendo con los exámenes, que no sé qué, y que luego su novio no sé cuántos, y que luego con la madre es que no se aguantan. Y estás dedicando 40 minutos o 45 minutos a hablar de esas cosas que no son las más determinantes. Y al final de todo le preguntas, oye, con el Señor, ¿cómo estás? O sea, pero estás haciendo oración. Porque si es que, bueno, pero esa persona necesitaba hablar de todas esas cosas. Y no a lo mejor de lo otro. Pero de lo otro también habrá que hablar. Pero a lo mejor tenemos que ser capaces de entretenernos en lo que la gente está viviendo, para acabar llevándoles al otro lado. Por eso os decía, la meta tiene que estar ahí. ¿Cuál es nuestro propósito? Acercar a las personas a Cristo. Pero entre tanto, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Cuál es el lugar donde esa persona está? Pues ahí. Y el dónde están o qué personas, en qué personas has pensado, eso es lo que te lleva también al dónde están, y el dónde están va a determinar en qué red social te quieres meter. Porque como quieras llegar a los jóvenes desde tu cuenta de Facebook, pues inténtalo a ver si puedes. No, pues si quieres llegar a los jóvenes, pues ya la verdad es que digo con pena, hoy, desde el confinamiento, tienes que meterte en TikTok. Y ni siquiera. Esto ha sido un desastre, una debacle. El confinamiento ha roto todos los targets. Porque ha hecho que todo el mundo, sobre todo todas las mujeres que sois en esto como más, no sé, como más espabiladas, más de, pues se haya ganado Instagram de gente que antes ni se le había ocurrido entrar, y todo el mundo se ha hecho una cuenta de Instagram y están las madres, las abuelas, está ahí todo el mundo metido en Instagram. Y ya no, o sea, empieza a no ser ya un lugar de jóvenes. Esto pasa siempre como por unos, va haciendo unos pasos, ¿no? No sé si os acordáis de cómo comenzó Twitter. Twitter al principio era de adolescentes y leías Twitter y ponía: me acabo de levantar. No aguanto a mi profe de mates. Y la gente iba subiendo, o sea, los jóvenes iban subiendo esto. Luego van entrando personas aún, vamos, como más adultas, y al final acaba siendo un sitio de debate político, de publicidad, de empresas, cosas así, ¿no? Facebook ocurre lo mismo, empezaron entrando sobre todo los jóvenes, pero luego cada vez más van entrando gente más adulta. Esto mismo está pasando en Instagram y pasará en TikTok, pues, como pasa en todas partes, ¿no? Y surgirá otra red social nueva y los de Instagram seremos unos viejunos porque ya no estamos, y cada vez nos costará más entrar en la siguiente red social. No nos va a pasar a todos y nos va a pasar a mí, yo soy consciente, ¿no? Aunque quiero, que me gustaría estar siempre como renovándome, pero bueno, pues eso es normal que pase, ¿no? Entonces, si ya sabes en qué red social quieres entrar, porque ya sabes que tu gente está en ese sitio, eso te va a marcar el lenguaje, te va a marcar el contenido, ¿no?
Y aunque la meta, digo, sea la misma, pues tendrás que ver si tu target necesita leche, espagueti con tomate o chuletón. Y saber que para llegar a comerse un chuletón, primero hay que saber, primero hemos tenido que comer San Jacobo, porque es que todo lleva un proceso. Y como os decía, ser muy conscientes de hasta dónde podemos llegar. Pues, ¿cuál es nuestro eslabón? ¿Cuál es ese espacio que a nosotros nos toca, ¿no? Una vez que ya estamos dentro y ya estamos generando contenido, una de las herramientas que más me ha ayudado, antes que me lo preguntabais, es la perseverancia. Las redes sociales son una misión. Entonces, no es como el gimnasio que te apuntas y a los 5 meses ya es casi imposible seguir asistiendo. Os lo digo porque he visto demasiadas cuentas que han comenzado con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, que me han dicho, padre, por favor, ¿me puedes seguir y recomendar? Y que a los meses han caído. O que un día te asomas y dices, última publicación, 6 de enero. Y dices, joder, ¿qué ha pasado, no? Bueno, es normal, porque también el trabajo en redes sociales también desfonda un poco. Yo de hecho, ahora mismo me reconozco en un momento como una cierta crisis de creatividad. Hace poco se lo decía abiertamente en Instagram y se lo decía a todo el mundo. Vamos, tengo 44.000 seguidores y se lo decía a todo el mundo. Pues, que sepáis que estoy aquí. Pues porque es muy exigente, porque es el día a día, porque, bueno, pues es normal que pase, ¿no? Pero solo la perseverancia es la que hace que la gente se fije en nosotros, se interesen y además que el famoso algoritmo te tenga en cuenta. El algoritmo es el gran fantasma que todo lo mueve y al que todos tememos. Pero el algoritmo, claro, evidentemente, como no podía ser de otra manera, premia a quien trabaja. Y si uno tiene un trabajo que es constante, pues oye, pues el algoritmo lo va a reconocer, ¿no? Y bueno, también sabiendo y algo que yo he experimentado muchísimo, que somos, que los resultados, el efecto conseguido es muy superior al esfuerzo empleado, al esfuerzo invertido. No sé, yo doy infinitas gracias a Dios porque muchas veces no es proporcional lo que uno recoge y lo que uno siembra con lo que ha hecho y lo que ha esforzado y lo que se ha esforzado. Bueno, porque a veces uno experimenta que no llega, que no da, y sin embargo, pues, bueno, esto a los curas nos pasa a veces, ¿no? Que justo te viene un día después de misa alguien, el padre, de verdad, ha hablado usted para mí, es que espectacular, qué bonito, y tú pensando, joder, si este supiese que es justo la que no me he preparado. Así yo no me había preparado hasta mi día y resulta que a esta persona le ha tocado muchísimo. Y joder, pues sí, es que el Espíritu Santo obra y actúa. Si decimos que el Espíritu Santo es agente de la evangelización, no podría ser menos, también en nuestra evangelización en redes sociales, también. Y bueno, y hablaros un poco también de lo que me preguntabais, de esa, llamémoslo como evangelización global, ¿no? Lo primero, yo diría que la evangelización, quien la realiza es la Iglesia como un cuerpo. Nunca vamos a ser nosotros, igual que no va a ser nunca simplemente pues, una actividad que montamos en nuestro lugar de evangelización, en nuestro movimiento, en nuestra parroquia. Nunca va a ser solo una homilía, una dirección espiritual, nunca va a ser una oración, simplemente. La evangelización es mucho más amplia. Y una persona ha estado en tu parroquia, ahí hizo un proceso no sé qué y ha acabado en otra y resulta que allí ha enganchado, ha tocado y ha empezado un proceso bonito con el Señor, porque es la Iglesia la que evangeliza, ¿no? No soy yo solamente.
Y por eso nunca vamos a poder decir que algo que hacemos de la evangelización, esto ya sí que sí, no, porque es solamente un eslogan de esa larga cadena que es la vida de la persona. Es un proceso donde, y además un proceso donde la presencialidad es esencial. Y si trabajo en redes sociales no siempre es fácil alcanzar esa presencialidad, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque en cierto modo sí que he logrado alcanzarla en algunas cosas. Desde el principio me quise focalizar en el público español, o sea, digamos en lo más cercano. Yo sabía que si empezaba a trabajar en el mundo latino iba a tener un crecimiento mucho más rápido, porque en Latinoamérica cualquiera sigue un sacerdote. O sea, un sacerdote es normal, por supuesto, más de 1000 seguidores seguro. Cualquier sacerdote que haga un mínimo trabajo. Si estás en Brasil, bueno, es otro mundo, México, Colombia, vas a tener una respuesta muy rápida. Pero yo pensé, bueno, es que si quiero ayudar a los que están más cerca, ¿no? Sabiendo que además era el público iba a ser más duro, porque el español medio es muy duro y además mucho más pequeño. Hace 4 años que un joven cristiano siguiese a un sacerdote era muy raro, pero mucho. Hoy, gracias a la pandemia, han empezado a surgir otras cuentas de jóvenes que la verdad es que están trabajando súper bien, que son máquinas. Y yo doy gracias a Dios de que eso está ocurriendo, ¿no? Y están generando estamos generando una comunidad muy bonita en que todos nos acabamos conociendo, la gente nos conoce, pero eso hace 4 años no existía. Y bueno, pues oye, pudimos hacerlo y haber generado una comunidad como relativamente cercana, también he logrado que se pudiesen romper distancias y llegar a lo que yo llamo la desvirtualización, que es un paso que, claro, pues no siempre se puede dar porque la distancia se impone, pero cuando ocurre es maravilloso. No es raro que alguien me pregunte por mensaje privado, padre, ¿y usted dónde celebra misa? Y eso es un paso. Y ver, sobre todo después del confinamiento, que había gente que venía los domingos a mi parroquia. Mi parroquia es una parroquia de barrio, está separada, ¿no? Como decía Paco, fuera de la almendra, una parroquia muy sencillita. Oye, pues que había gente que venía, ¿por qué? Porque habían visto las misas online, que la verdad es que sí que se vieron mucho. Entonces, venía gente a darme las gracias por haberles acompañado en la misa diaria, en la misa online. Y entonces es cuando pensé que, oye, pues hay una cierta presencialidad que se puede romper, vamos, que se puede alcanzar. Lo primero que hice fue, cuando quité las misas online, pensé, esta es mi oportunidad para poder comenzar el podcast, un podcast que era algo que llevaba teniendo como en la cabeza, pero me da un poco de vértigo, porque es bastante exigente, y entonces al acabar ya las misas, o sea, cuando ya nuestro obispo nos dijo ya se vuelven las misas presenciales y tal, entonces yo quité las misas online, porque dije, mira, no quiero seguir promoviendo un sistema que no, pues, si alguien quiere ver la misa online, que la vea en otro lado, pero no voy a ser yo. Y entonces empecé a grabar los podcasts, que fue un primer paso de acercamiento, porque el podcast, aunque sea solamente un audio, genera una cercanía entre el podcaster y la persona que lo escucha muy grande, porque estás susurrando al oído de la persona que lo escucha. Entonces genera una complicidad muy fuerte. Entonces comencé el podcast, se llama Podcast al Lío, que lo saco todos los lunes. Entonces a primera hora, cuando la gente
se va a trabajar o los jóvenes se van a la uni o algo así, tienen un podcast de 20 minutos que es un audio. Podcast es un audio que tú puedes, vamos, lo escuchas en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Vuestros móviles todos tienen una aplicación de podcast, aunque no lo hayáis visto en la vida, pero la tiene y ahí está mi podcast. Y fue como un primer paso de acercamiento. El siguiente, que fue un paso de gigante, fue empezar a montar tandas de ejercicios espirituales para los jóvenes que me escuchaban en el podcast. Claro, yo no planteo unos ejercicios espirituales y además que son ignacianos, o también es verdad mi estilo, pero son de San Ignacio, no los planteo en Instagram, porque tengo un target. Pero es que quien escucha el podcast ha subido de nivel, porque ya está escuchando un audio sobre el Evangelio, sobre la vida de Jesús, sobre cómo es la vida de los cristianos, y entonces a esa persona sí que le ofrezco unos ejercicios espirituales de fin de semana. Monto 3 tandas de entre 27 y 30 jóvenes en cada una de las tandas, y la gran sorpresa que tuve es que se me llenaban. Vamos, que se me llenan. Sí. 3 tandas anuales. La gente ha venido de Barcelona, de Castellón, de Salamanca, de Zamora, de Sevilla. Oye, ¿y alguien, pues un joven que cruce toda España para venir a unos ejercicios solamente porque te escucha en un podcast? Y de hecho llamó aquí a la parroquia una madre diciendo: ¿y quién es el padre Joaquín ese? Porque mi hija dice que se va a unos ejercicios espirituales a Madrid y no sabemos ni quién es este señor y tal. Claro, pues es que acabas llegando a sitios que tú ni conoces, ¿no? Y luego también esto me hace poder montar algunos eventos, pues si estoy veraneando con mi familia en algún sitio, el año pasado ya lo hicimos, acaba viniendo gente, pues a una adoración con testimonio, ¿qué tal? Pues acaba viniendo gente, ¿no? Y luego otro de los gestos de desvirtualización que hemos vivido es que yo en Instagram aviso que tenemos estructuras, que es nuestro plan de los jueves para jóvenes universitarios y profesionales, y la gente viene. Y vienen, claro, es verdad, hay que ser de Madrid o de pueblos cercanos, y la gente viene, ¿por qué? Pues porque te conoce, te ha visto, se fía de ti, porque te tiene ya como muy trabajado, y así es como hemos comenzado como una comunidad de jóvenes. Son jóvenes que no tienen un lugar, porque quien lo tiene, ese a lo mejor viene a ver, pero luego ya no vuelve. Y entonces nos estamos encontrando con muchos jóvenes que vienen de ciudades o pueblos que vienen a estudiar a Madrid y tal, que ya me seguían, pero que no conocen Madrid. Madrid es muy grande y no saben dónde pueden encajar, y ven un grupo de jóvenes sano, oye, que tienen un poco de formación, una oración, una adoración, no sé qué tal, y que quedan, que hacen planes, y mira, pues así estamos desvirtualizando. Ayer uno de ellos, que vino porque le trajo su novia, me para en un pasillo y me dice: oye, Joaquín, mira, es que te quiero dar las gracias porque desde que estoy en San Clemente es que se ha obrado un cambio en mi vida. Entonces empieza a ocurrir lo que os estaba contando, de que ya no es solamente un eslabón, sino que generas el siguiente, el siguiente, el siguiente. Esto he visto que era posible porque Instagramers que sigo, que suben diferente tipo de contenido, a veces cuando van a una ciudad montan en una plaza o en un sitio así público, montan una quedada con otros jóvenes y simplemente para conocerse, para huevonear un poco y ya está, ¿no? Sin más fin. Entonces pensé, joder, pues puede ser posible, y la verdad es que es bonito. Es bonito porque te acabas encontrando, pues eso, con gente que no sabes y que no conocías, ¿no? O sea, es posible esa presencialidad. Es difícil porque, claro, pues la distancia es normal, pero bueno.
Luego me preguntabais también algunos tips para poder crecer. Creo que eras tú, Alfonso, algunas cosas como que nos pueden ayudar, ¿no? Si tú comienzas tu programa de, vamos, un plan, comienzas a trabajar en alguna red o así, lo primero que os diría es que no pidáis que os sigan, no pidáis que os reposteen, porque en realidad no se trata de crecer en followers. Se trata de ayudar a las personas. Y cuando empiezas a ayudar a las personas, cuando tu contenido empieza a ser importante para la gente, cuando les ayudas realmente, entonces ya les tienes. O sea, tú ayudas a tu comunidad en lo que otros no les ayudan y entonces tu comunidad se va a fidelizar. Es como si ofreces algo que verdaderamente está ayudando a la gente, pues es que entonces la gente se te queda. Si no se quedan, pregúntate por qué. Y las redes sociales para esto son fantásticas, porque en nuestras parroquias, los que somos curas, tenemos un público cautivo y eso es muy engañoso. En una red social, si uno se quiere quitar de encima al cura, hace un clic y ya está, ya te lo has quitado. Fíjate qué fácil serían las parroquias, ¿verdad? Que tuviésemos ahí un botón para quitarte de encima al cura, haces así, clic y ya está, desapareció el cura. Pues en las redes sociales es así de fácil, ¿no? Entonces, claro, nos tenemos que poner las pilas. Es verdad que como truco, también, aparte de generar contenido que verdaderamente ayude a esas personas, y por eso tienes que saber cuáles son sus intereses, les tienes que preguntar, eso solamente se hace teniendo relación real con esa gente, pues también es verdad que hay un contenido que es más compartible. Si generas un contenido tal que a tus seguidores les apetezca compartirlo, pero entonces eso va a ser fantástico. Y existe un contenido más enfocado a ese. O sea, por ejemplo, la última publicación que yo he subido, os lo pongo como ejemplo. Y no es un buen ejemplo porque como os digo, estoy flojete. Pero ayer subí una frase. Una frase que no tiene más fin que el acercarme a las personas, como el entablar una conversación, ¿no? O sea, tú quieres acercarte a unos y simplemente, oye, ¿qué tal? ¿Y a ti te gusta el Madrid? Y te puedes hablar. Bueno, algunos seréis del Barça, pues también se puede, o sea, según, ¿no? Entonces, el post es este, que dice, esa persona con la que no dejas de reírte en medio de clase. Esa. Y abajo pongo, comparte con la persona con la que no has dejado de reírte en clase. ¿Qué finalidad tiene este post? Muy sencillo. De interacción. Vamos a entablar una conversación. Vamos a ponernos un poco en marcha. Voy a sacar un tema. Y es, jaja, oye, pues qué bien. Oh, oye, pues tiene 82 comentarios, que no está mal. En otros tiempos, si estuviese un poco más estos días como más puesto, seguramente tendría 50 o 100 comentarios más. Pero esto ha movido. O sea, ha puesto en marcha, la gente ha comentado, ha dicho, no sé qué. O sea, que quiero decir que hay contenido más compartible. Otro, ya con más hondura, cuando he hablado en serio de lo que supone tener un noviazgo saludable o de cómo hacer para cortar con una relación que sea tóxica o cómo tener una relación de noviazgo a distancia, son contenidos que son muy virales. Todo lo que hable de amor, noviazgo y tal, eso se comparte muchísimo. O estos días temas de exámenes, ¿no? Porque también es importante saber, si nos preguntamos cuáles son los intereses de la gente, pues no siempre son el ritmo litúrgico y ahora voy a cambiar al verde todos mis posts porque entramos en tiempo litúrgico. Pues
a la gente es que ni le va ni le viene. Pero sin embargo, están entrando en exámenes o vamos a cambiar de año o es el día de la enfermera, que fue antes de ayer. O viene el MIR y es el momento de subir una oración para los que comienzan el MIR, CIR, PIR, BIR y todos los IR que existen, ¿no? Bueno, pues ese contenido existe también. Y vamos, de hecho, pensaba, por poneros un ejemplo, imagínate que tienes 400 seguidores, 400, una cosa sencilla, ¿no? Y que creas un post, es un post como este que os acabo de enseñar, que lo repostean, lo comparten el 5% de tus seguidores. 5%, ¿eh? Esos son 20 seguidores. Tuyos los repostean. Si cada uno de esos 20 tiene 300 seguidores, pero pongamos que no les ven los 300, sino 150. Resulta que tu post acaba de llegar a 3.000 personas. Ese poder multiplicador es maravilloso y a veces ese poder pues, solamente lo tienen las redes. No todos los contenidos, no todos son igualmente compartibles, ¿no? Pero imagina la fuerza que puede tener eso. Y cread una comunidad comprometida, crea una comunidad con la que la gente conecte y bueno, por eso hoy también se valora tanto lo que se llama la marca personal, que es el mostrarte tú, el ser tú el que dé la cara, ¿no? Y qué barbaridad, yo no sabía que tenía chapa para tanto tiempo, Paco. Termino. Sí tienes. Y damos lugar ya a preguntas y tal. Sí, para acabar. 10 minutos de preguntas. Muy bien. Os diría también que ya están quemadas las cuentas de Instagram de frases con un fondo bonito. Ya no, o sea, eso ya no tira. Y nadie ve los paneles de avisos. Entonces, tenemos que como renovarnos un poco. En las redes sociales se evidencia nuestras deficiencias a la hora de transmitir a Cristo. O sea, en nuestra parroquia no, porque siempre podremos decir es que la gente no viene o lo he intentado todo y quedarnos tranquilos, porque realmente hemos hecho lo que se esperaba de nosotros, lo que el obispo esperaba de nosotros, lo que la gente espera de nosotros o incluso hemos hecho más, pero bueno, el público básico es un público cautivo y sin embargo en las redes sociales no. En las redes sociales la gente te quita haciendo un clic. A mí hay una cosa que me duele bastante y es que yo cada día, esto desde hace mucho tiempo, cada día pierdo. ¿Cuántos seguidores pensáis que puedo perder como media cada día? 3. No, 100. 15, 20. 100, toma ya. 15, 20, pues como unos 25. Como unos 25, ¿eh? Y yo lo pienso, porque esos son 25 personas que han dicho unfollow. Dejo de seguirle. ¿Y cuántos ganas? Más. También es verdad que depende, porque luego hay subidas. O sea, hoy, en esta noche, por un webinar que he tenido y tal, pues a lo mejor han sido 200. Pero normalmente, como siempre suele ser la estadística creciente, y a lo mejor puedo estar subiendo pues 40 seguidores. Claro, tú ves que subes 40, pero has perdido 20, entonces has subido 60. O a lo mejor has subido 20, pero en realidad has subido 40 y otros 20 te han dejado, ¿no? No, son 20 personas que te han dicho que no. O sea, que han dicho, esto no me ayuda. Bueno, pues ya está, tampoco hay que hacerse problema, ¿no? Simplemente no estás haciendo el contenido que esa persona necesita. A lo mejor tenía una expectativa o tal. También es verdad que después de grandes subidas siempre suele haber
una bajada relativa, o sea, normal. Si subes 100, vas a bajar 10, seguro. Porque la gente dice, bueno, pues no me ayuda, no era lo que yo me esperaba, pues es normal, ¿no? Eso también yo creo que hay que vivirlo con naturalidad, ¿no? Y Joaquín, en el chat te pregunta Paulina que con cuánto tiempo preparas tus publicaciones. Pues depende. Mira, no quería entrar en temas de estrategia, pero bueno, ya que lo preguntas, Paulina, depende. Suelo tener un calendario, entonces yo ya sé qué cosas tengo, o sea, qué días de la semana tengo que publicar. Y mi publicación normalmente sería de post, como el que os he enseñado, sería uno los miércoles y otro los domingos, a una hora determinada, que es la hora que tengo identificada como de mayor tránsito de mis seguidores. Y luego otro contenido que sería casi diario, intentando que sea diario, de un reel o una story. Más luego la paja que voy metiendo. O sea, esto es contenido creativo, de crecimiento. Y luego ya la paja es, pues mira dónde estoy, mira esta foto, mira esto que me he encontrado, mira no sé qué, ¿no? Hoy es la Virgen de Fátima, pues qué bien, y renuevo mi consagración a San José, que fue exactamente hace un año y estoy muy contento. Entonces, pues bueno, van surgiendo así como cosas, ¿no? Pero básicamente es eso. Y luego es verdad que cuando hago series de monotemáticas y toco un tema en general, pues a lo mejor me hago un guión que es para una story o un reel diario y eso me puede durar a lo mejor pues un mes. Pues a lo mejor 30 puntos y ya lo tengo, es muy cómodo porque ya tengo la lista y voy señalando hecho. Y cada día lo edito, ¿no? Y bueno, pues eso. Gracias. No hay de qué. ¿Y qué más? Bueno, y como se está hablando un poco de esto que suena tan así, de la marca personal, sí es verdad que las redes exigen creatividad, pero también con la parroquia, ¿no? Lo que pasa es que aquí en las redes es indiscutible, uno no se puede escapar. En la parroquia, digamos que, pues bueno, todos los que estamos en este camino de renovación parroquial, pastoral, pues sabemos también que existe un esquema básico, tradicional, de conservación, en el que es muy cómodo entrar. Pero no se nos pide eso. O sea, en los tiempos que estamos viviendo se exige otra cosa. Y el mundo necesita de nosotros otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, también yo me di cuenta de que para poder comunicar tenía que ser yo mismo. Y bueno, pues ya hemos visto que las cuentas en las que la gente nos ve, la gente nos percibe, pues tienen mucho más movimiento, ¿no? Fijaos, no es lo mismo que yo, o sea, disculpad a los que no podéis mostraros en cámara, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que yo esté así a que yo esté así. O sea, si yo te estoy hablando durante 2 horas en este modo, pues no es lo mismo. Pues no, pero el contenido es igual. Pero si, lo importante es Cristo. Ya lo sé, claro que sí. Pero no es igual. Porque necesita un soporte. Y ese soporte, pues también somos nosotros. Es nuestro modo de hablar, nuestro modo de transmitir. Y la gente tiene necesidad de ver vida. La gente hoy se adhiere a la vida. Y si la vida es vida podrida, le da lo mismo. Porque lo que quiere es vida. Y a veces nosotros no mostramos vida. Mostramos más muerte o algo como más sepultural. Y entonces, pues claro, se van detrás de otras cosas que sabemos que no llevan a la vida verdadera, pero es que se han sabido vender mucho mejor, ¿no? Bueno, pues entonces tiene mucho que ver también, yo creo que esa presencialidad, ese mostrarnos, creo que tampoco hay que tener demasiado miedo, que en realidad es una cosa que nosotros hacemos. Cuando a veces que hay gente que me dice, no, pero es que es un poco peligroso, ¿no? Para un sacerdote, el móvil, la cámara, no sé qué. Digo, mira,
Tienes peligro en el momento en el que te dan las llaves de la parroquia. Ya tienes peligro. Y en el momento que tienes un ambón, ya tienes peligro. Pero vamos, también nosotros tenemos el peligro de escucharnos a nosotros mismos solamente, de pensar que esto es mi chiringuito, que esto... Pues igual que eso, pues también en las redes sociales. ¿No? Que dicen, no, es que las redes sociales que son muy peligrosas, como todo, como todo. Claro que sí, es verdad que tiene peligros más específicos o específicos que no tienen a lo mejor otras cosas, ¿no? Pero bueno, que también eso os diría como evangelizadores que no tengáis miedo tampoco a mostraros porque sois vosotros, eres tú. Y luego también, pues como os decía al principio, ¿no? Que también cada uno tiene que ver dónde entra y cómo entra. Dónde quiere, dónde no, dónde le llama el Señor. Que en el fondo todo esto pues, es como es una misión, ¿no? Mira, y con esto todo lo que tenía... Una cosa que te quiero plantear. Mira, cuando hemos empezado yo he dicho que había 98 inscritos, o sea, 98 personas le han dado en Instagram a escribirse y han recibido un correo con el link, pero de esas 98 hemos estado un máximo de 26, ¿vale? Sospecho, a ver si tú qué piensas, que muchos de esos eran jóvenes, millennials, que dijeron, hombre, el padre Joaquín, un webinar, vale, pues me inscribo, recibo el link. Y luego el viernes, después de comer, pues si no me surge otra cosa mejor, que me rente más, como dicen los jóvenes ahora, que me rente más, pues veré al padre Joaquín. O sea, fíjate cómo es la gente joven hoy, o sea, la gente prefiere verte a ti en Instagram cuando a mí me interesa, pero oye, ir a una webinar, reservarme el viernes después de comer para verte a ti. O sea, ¿verdad que así? Estoy muy descaminado. Claro, yo totalmente. O sea, cuando has dicho, hay 90 y tantos, digo, bueno, bien, vete tú a saber. Porque en realidad esto tiene mucho que ver, Paco, con lo que acabamos de hablar. Vosotros, perdonad que lo diga así, pero no sois mi target. Entonces, que yo anuncie este webinar... No, Claudia sí, Claudia Matas. Claudia... que yo anuncie este webinar en mi cuenta de Instagram, yo sé el efecto que va a tener. Y pues va a ser muy relativo, ¿no? Es como si en el grupo de mis tías les anuncio un fiestón que ha montado un amigo. O sea, yo siendo adolescente, pues, ¿qué ha montado mi amigo Pepe en su casa? Pues claro, que no va a tener ningún tipo de efecto. Porque mis tías van a decir, pues esto no es para mí, ¿no? Entonces es normal que eso ocurra. Sí, a veces también hay gente que me pide, ¿y puedes compartir esto? Es que para nosotros es súper importante. Sí, para vosotros sí, pero es que a mi gente también yo tengo que dosificar las cosas. Y si sé que no les interesa, porque, vamos, quizá nadie mejor que yo pueda saber lo que les interesa o no, pues entonces no tiene mucho sentido que lo promueva, ¿no? dentro como de ese público, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho sentido, Paco, por cómo son los jóvenes, pero también porque este no es el modelo de interés de ellos. Entonces era normal, a veces ponemos expectativas, joven, pues a ver si se asoma algún joven, si no sé qué y tal. No, pero es que no es a ver si se asoma algún joven, sino si quiero hacer algo para los jóvenes, entonces tengo que hacer un contenido para jóvenes. Lo que os decía, sectorizamos. O sea, nos fijamos en ese target, a este quiero llegar, entonces tengo que hacer ese contenido para ellos. Pero además los jóvenes son muy selectivos. Un adulto puede estar en un plan de jóvenes y se siente fenomenal. Porque esto, qué bien, porque es que ser joven, esto es toda la vida. Y yo, padre, ¿y puedo ir a la peregrinación de no sé qué? ¿Me considera joven? Tengo 52. Esto me ha pasado la semana pasada. En fin, pues yo sí, yo te considero joven, yo todo lo joven que quieras, pero los jóvenes no. Entonces, un joven no va a ir a ese plan de mayores. Un mayor sí, estará encantado entre jóvenes, pero un joven son muy selectivos. ¿Preguntas, sugerencias, comentarios? Es que yo creo que ya tenemos que despedirnos, ¿verdad? Son menos 4. Quedan 4 minutos todavía. Se deja un tiempo, pero vamos. Creo, Paco, que hay una pregunta chula en el chat
que dice ver. que ¿a qué le quitas tiempo, Ah, sí, ese Padre sería el más. Joaquín, para dedicárselo a las redes sociales? Parece interesante esta pregunta. Pues la verdad es que ahora mismo sería incapaz de decirlo, porque no, o sea, porque he tenido que generar el tiempo, ¿no? O sea, si pudiese decir así en general, pues diría descanso, pero vamos, que tampoco, porque acabaría empleando ese tiempo en otra cosa de utilidad, porque me sale, ¿sabes? Es que soy así, ¿no? Pero sí me deja la tranquilidad de que no le quito tiempo a nada que sea verdaderamente importante, porque esto también es otra actividad importante. Entonces, yo sí os lo digo con toda sinceridad, mientras mi tarea pastoral no modifique mi ritmo de mi oración personal, la que hago a primera hora de la mañana antes de nada, pues todo va bien. Eso, o sea, eso es clave, ¿no? Sí es verdad que a veces subir contenido, a la de que tengas que meter cosas de esas, pues tengo que subir una historia, no sé qué, lo tengas que meter ahí como puedas, ¿no? Pero bueno, sí, eso es una cosa. Y luego también otra de las cosas que me ha ayudado muchísimo ha sido, ya desde hace muchos meses, ha sido a las 11 de la noche cerrar Instagram. O sea, eso me ha ayudado infinito, porque a partir de esa hora, o sea, que para mí es como una hora muy clave, porque es la hora en que vuelvo a casa y tal, a partir de esa hora ya es todo pérdida de tiempo. Y bueno, aunque nunca me acuesto, o sea, no es la hora a la que me acuesto, pero sí saber que durante esa hora o esas 2 horas antes de meterme a la cama, sí que es tiempo como más de silencio y más cuidado. Pues muchas gracias. Sí. Pues nos vamos a despedir aquí. Sin dejar de deciros que nos queda de este programa de profundización que hemos tenido durante el curso, nos queda todavía una convocatoria que será el 21 de junio. Tendremos una jornada de profundización. Llamamos jornada cuando, bueno, no es todo el día entero, ¿no? Pero no es una webinar de 2 horas, sino que suele ser, es por la mañana de 10 a 4. Perdón, de 10 a 2. De 10 a 2. En este caso, esta jornada la va a impartir Félix Ortiz, que es miembro de nuestro equipo, y que va a versar sobre el liderazgo situacional. Es muy interesante este tema. Y para los alumnos es interesante porque antes lo dábamos en el programa del PLS, del programa de liderazgo sacerdotal, pero lo sacamos fuera porque no podemos darlo todo. Y es muy interesante, ¿no? Cómo un líder ayuda a desarrollar el liderazgo de otros, viendo esa persona en qué momento del desarrollo de su liderazgo está. Es decir, de aprendiz a maestro, ¿no? De aprendiz a maestro. Bueno, pues es muy interesante. Y os esperamos si queréis participar el 21 de junio. Esta será con inscripción también y esta sí, si os pedimos aportar económicamente algo, ¿no? Porque ya no es una webinar gratuita, ¿vale? Pues Joaquín, infinitas gracias Muchas gracias. por compartir con estos jóvenes, Muy interesante, ¿eh? Has abierto una ventana muy potente, yo creo, ¿no? Para reflexionar y para trabajar sobre no tener miedos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también. Que has roto también prejuicios y... Es verdad. Y has abierto, ¿no? Espacio. O sea que muchas gracias. Qué bien, gracias a vosotros. Y además que misión, no sé por qué, pero me he sentido como si estuviésemos en una familia, ¿eh? Sí. Eso es muy bonito. Y Joaquín, gracias por tu misión, misión. Gracias a todos. Sí, aquí en el chat, Padre Joaquín, hay, toda la gente que ha ido saliendo te da las gracias y sobre todo también bendicen, o sea, te da muchas gracias por este ministerio, ¿no? Y que el Señor te lo bendiga mucho porque verdaderamente pues es muy apostólico, ¿no? O sea que gracias. Qué bien. Nada, a vosotros. Que Dios os bendiga. Oye, vamos a terminar un día como hoy, además ya que no hemos empezado con una oración, vamos a terminar rezando a la Virgen María en este día de Nuestra Señora de Fátima tan especial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Fantástico. Amigos, Muchas que Dios os gracias. bendiga. Mil gracias. Igualmente. Adiós. Buenas tardes, gracias, muchas Adiós. gracias. Adiós.